Ya lo tengo barnizado. ¿Y ahora qué hago con esta brocha que está llena de un barniz muy denso? ¿Cómo lo limpio? ¿Cómo protejo el presupuesto del taller cuidando todo el material? Estoy preparando un curso sobre el arte del laminado en madera. Y justo cuando estaba grabando el acabado de estos dos proyectos se me ha ocurrido la idea de explicaros cómo cuidar las brochas y limpiarlas correctamente para poder usarlas tantas veces como queramos. Si el barniz no se retira correctamente, estropea la brocha. Por eso os voy a dar 5 simples pasos para que quede la brocha exactamente como si fuese nueva. Por supuesto, lo primero es utilizar brochas de buena calidad, para que a la hora de limpiarlas no pierdan el pelo ni se estropeen. Voy a utilizar un frasco de cristal de conserva para echar un chorrito de disolvente. Con este poquito comienzo a limpiar la brocha. Le doy varias vueltas y trato de retirar lo máximo posible. Y lo dejo un tiempo a remojo. El siguiente paso es sacar la brocha, secarla un poquito en papel de cocina y con un cepillo de púas limpiar bien la brocha por delante y por detrás. Esto es por si ha quedado algún grumito del barniz. Con esto lo quitamos. En otro bote guardo el disolvente ya utilizado para el punto limpio y reservo para reciclarlo. Y ahora le aplico otro chorrito para darle el último toque. Retiro el frasco y vuelvo a limpiar la brocha con el cepillo, que no haya ningún grumito. Perfecto. Retiro todo el disolvente que pueda con la servilleta y ahora, muy sencillo, agua con jabón. El jabón puede ser o jabón de platos o champú. Y aquí lo dejamos un tiempo para que se limpie el disolvente. Con el jabón, el agua tiene que estar caliente, eso sí. Aclaramos la brocha bien con agua caliente. Y una vez que lo tenemos listo, lo metemos en un vasito con agua caliente y suavizante. El suavizante puede ser o de ropa o de pelo, no, daría igual. Funciona exactamente igual. La idea es que le dé el puntito a los pelillos de la brocha. Y lo dejamos un tiempo dándole vueltas para que penetre en la brocha. Y lo dejamos. Y por último secamos la brocha con papel de cocina, que pierda la mayor parte de la humedad con el papel. Apretamos bien. Pero antes de terminar, que recupere su posición,
y lo guardamos en su estuche para que no pierda la forma de las cerdas. Ya quedaría perfecto para la siguiente vez.